Arratsaldeon, ongi etorri, liburu azokak eta bide barrietak antolatzen duten ekitaldi honetara etortzeagatik mila esker guztioi. Badakizue liburu azokak azkeneko urtetan novela beltzari eskaintzen diola tarte bat, eta novela beltzari eskaintzen dion tarte horretan, tartetxo bat daukate ere, emakumeek idatzitako novela beltzak. Women in Black titulupean egiten diren ekitaldiak horretan sartzen dira. Eta gaur novela beltzari buruz hitz egiteko eta emakumeek idatzitako novela beltzari buruz hitz egiteko Alicia Jiménez Barlet idazle handia daukagu eta benetan plazerra da berari ongi etorria ematea. Alicia Jiménez Barlet, ongi etorri, buenas tardes. Es un placer volverle a tener aquí en esta sala en la que ya ha estado otras veces. ¿Se acuerda que tenemos ahí al observador, al espía, a don Miguel, que nos vigila atentamente? Así que le agradecemos que esté aquí en esta tarde tan calurosa, en este espacio de Bidebarrieta para hablar de novela negra. Alicia Jiménez Barlet, digamos en dos palabras, es escritora, licenciada en Filología, nacida en Almansa, por cierto, Sorionak, porque en pocos días va a cumplir años. Yo sí creía que era Almansa. No, yo sí. ¿El día 10? El día 10. Bueno, pues como dicen que cada cumpleaños tiene su novenario, estamos a tiempo y en plazo para decirle Sorionak por anticipado. Muchas gracias. Bueno, ella es una escritora de novela negra y de literatura en letras grandes, porque no solamente ha escrito novela negra, pero con su personaje Delicado, Petra Delicado, ha escrito ya 11 novelas, empezó a mediados de los 90, la última salió hace menos de un año, seguramente, porque es de la que estuvimos un año. Estuvimos hablando aquí de esa novela. Y vamos a intentar acercarnos a ese fenómeno literario de la novela negra. Vamos a ver si podemos describir por lo menos cuáles son los detalles, con qué palabras calificamos a la novela negra. ¿Usted por qué se inició en la novela negra? Había empezado con otra literatura, pero a mediados de los 90 creó este personaje, Petra Delicado, y empezó a escribir novela negra. ¿Qué es lo que le impulsó a ello? Hola, buenas tardes a todos. Pues acababa de hacer una novela muy densa, muy pesada, muy académica, que necesitó mucha preparación. Una habitación ajena sobre la cocinera de Virginia Woolf y necesitaba cambiar a algo un poco más divertido, un poco más abierto y que me divirtiera sobre todo a mí misma. Había leído, pues los clásicos de la novela negra, como todos hemos leído, pero últimamente había leído autoras y autores más jóvenes, de generaciones posteriores, americanos, ingleses. Me llamaba la atención que el género había evolucionado. En ese nuevo género se podía incluir en las novelas de todo, sentido del humor, tramas con un contenido más social, psicología de los personajes. No era ya todo únicamente el asesinato, los personajes más o menos implicados, los sospechosos y la investigación. Había aportaciones nuevas y pensé, ¿por qué no? Puede ser divertido probar una vez, pues una especie de reto. Voy a intentar hacer una novela negra y bueno, pues si sale bien, bien, y si no, la meto en un cajón, como tengo otras cosas, y adelante. La novela no salió mal, aunque yo era muy inexperta y sabía tanto de policías como las multas de tráfico que me habían puesto exclusivamente, pero mi representante, el editor, les llamó la atención y pensaron que podía gustar al público, y es verdad que tuvo. No os imaginen los éxitos de ahora en plan masivo ni nada de eso, pero empezó a funcionar Petra Delicado. Tanto es así que me pidieron una continuidad. De verdad que no lo había pensado, no tenía en mis planes seguir por ahí.
Me lo tomé mucho más en serio. Empecé a hablar con policías, a informarme, a ver cómo demonios se hacía aquello. Y salió mi segundo libro y ya me vi mucho más animada. Me gustó el género con todas esas posibilidades más abiertas. Y bueno, pues hasta aquí. ¿Qué es lo más importante en la novela negra? Elementos importantes son la víctima o víctimas, la investigación, porque es la que nos da las pistas y la que nos hace disfrutar a las lectoras y lectores, y está el asesino o el verdugo, o en fin, el malhechor, el malo de la historia. ¿Dónde fundamenta usted la novela? ¿Por dónde empieza? ¿Por la víctima, por el verdugo o por la investigación? Tiene que haber una víctima, según las reglas canónicas de la novela negra, en la primera o segunda página ya tiene que haber un fallecido. A mí eso al principio me llamaba la atención porque querías expresar un poco más cómo eran los personajes, pero te das cuenta de que en novela negra todo tiene que ir al unísono. Va a la vez, todos los elementos que tú me has dicho se desarrollan al mismo tiempo para que no pierda nervio, para que no pierda fuerza esa novela. Los personajes tienen que estar en tránsito cuando tú los estás describiendo. Se caracterizan, en mi caso, mucho por cómo hablan. No hay descripciones físicas en mis libros. La investigación va sucediendo y la vida de los personajes centrales, de los investigadores, también al mismo tiempo, hasta llegar a una conclusión final que para mí tengo la sensación de que a veces es lo menos importante, ¿no? Es muy difícil que nos sorprendan hoy en día con un final inesperado. Lo hemos visto todo. Hemos asistido a series, películas, libros. Es muy difícil convencer a alguien de que aquello es una sorpresa. Entonces, hay que darle un acompañamiento durante todo el libro, independientemente de quién pueda ser el asesino. Y todos esos elementos que conforman la novela negra, desde mi punto de vista, para que sea ágil, para que tenga ritmo, tienen que ir unidas, sin un signo de importancia mayor o menor. Luego hay elementos que yo priorizo más. El humor es importante para mí. ¿Por qué? Porque si habláramos de esos casos sórdidos, de asesinatos con entornos sociales a veces terribles, nos damos cuenta de que no es un tema simpático precisamente. Y justo el distanciarse gracias al humor creo que nos ayuda a la lectura e incluso a la comprensión de la crítica que puedas hacer dentro del libro. Es importante el humor, para mí es importante que esté bien escrita. Hay veces que leemos novelas muy interesantes, pero que vienen a lo mejor traducidas, mal traducidas, y eso te mata todo el placer, ¿no? Realmente tiene que tener una altura el estilo, tienes que procurar que la tenga. Priorizo mucho menos la violencia, por ejemplo, pues no sé, todos estos colegas míos nórdicos que matan a sus víctimas de una manera tan sañuda, es terrible, ¿no? Hay sangre a mansalva y vísceras por todos lados. No creo que sea necesaria tanta casquería, ¿no? Está claro que dando una pincelada cada uno puede imaginar la violencia en el grado que pueda soportar. Nos decía que la identidad de los personajes, el volumen de esos personajes viene dado por su manera de hablar, así se identifican socialmente, que todos los personajes son importantes, tanto la víctima como el verdugo y, por supuesto, la trama, pero la trama tiene sus problemas, ¿no? Tendrá que tener mucho cuidado para no caer en esa pequeña contradicción en la que rápidamente los lectores descubrimos y entonces parece como que ya tenemos aquí, ya le hemos pillado, no puede ser que ocurra esto. ¿Cómo garantiza la seguridad de
de esa verosimilitud de la trama. ¿Qué cuidados adopta? ¿Cómo, no sé, si tiene algún truco para que no caiga en una contradicción de esas? No, no hay truco que valga ir adelante y atrás y escribir más de una vez lo mismo. Cuando vuelves a leerlo, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, yo necesito leerlo en papel. Si lo leo en pantalla, no veo los posibles errores o deslices que haya podido cometer. Lo imprimo, lo leo en papel y vuelvo a escribirlo intentando corregir. Es verdad que en novela negra, pues todo lo que es procedimiento policial tiene que ser no solo verosímil, sino verdadero. Pues bueno, buscas asesores en cualquier materia que puedas tocar. Y luego hay que estar pendiente un poco de tu trama, para no caer justamente en las contradicciones, como me dices. Hay autores que escriben en poco tiempo. Tienen una idea, se encierran durante meses y en un número de horas diarias vuelcan todo el proceso de su historia. No es mi caso. Yo vivo exclusivamente de escribir y mi vida es pasar horas escribiendo. Con lo cual, una novela pues, me puede durar 1 año y medio como mínimo, 2, 3 o 4. Entonces, ahí es más fácil meter la pata, porque es difícil tenerlo todo en la cabeza. De todas maneras, yo creo que hay una especie de pitido en el oído que cuando lo escribes dices, esto tengo que volver a mirarlo porque no estoy nada segura de ello. Y revisando los pitidos, se trata de no meter la pata. Aún así, se mete. Yo intento en la trama no meterla, porque ahí es verdad que los lectores están ojo avizor y deseando cazarte. Pero meto la pata en otras cosas, pues mucho más banales, pero al mismo tiempo cruciales a veces. Cambiar el nombre de los personajes secundarios. Eso lo he hecho un montón de veces. Pero hasta el punto de que, por ejemplo, los correctores que trabajan con nosotros, con los autores en la editorial, no se han dado cuenta y el error ha seguido adelante. Ahí se dio cuenta la traductora alemana que dijo, perdona, en la novela anterior estos dos personajes se llamaban Ana y Pepa y aquí se llaman Mariluz y Pepita. Yo no podía creerlo, pero era así. Y me dijo, ¿qué hacemos? Y dije, pues no lo sé. Pues bueno, aquí seguirán llamándose como en Alemania, de manera que es una especie de excentricidad. Errores que a veces parecen increíbles. Escribir, había muchos animales y mucha gente de diferentes orígenes. Aquello parecía el Arca de Moisés. Yo escribí el Arca de Moisés, pasé el original a mi marido para que hiciera una primera lectura, él leyó el Arca de Moisés y le pareció maravilloso. Pasó al editor, tampoco le extrañó. Los correctores tampoco, y un señor que estaba en la imprenta, que ahora es digital, pues estaba hojeando antes de meter los originales en las máquinas. Y leyó y dijo, ¿cómo el Arca de Moisés? Este arca no la conozco. Paró, volvió atrás y se subsanó el error así, por la última persona que lo había visto casualmente. Si no, pues la Biblia hubiera sido completamente subvertida por los libros de Petra Delicado. Y tampoco es eso. Seguramente todos leyeron el Arca de Noé, a pesar de que pusiera el Arca de Moisés. Exacto. Todo el mundo leyó Exacto. el Arca de Noé porque esta inercia que tenemos nos lleva a leer lo que queremos más que lo que tenemos delante de los ojos. ¿Y de qué he aprendido más? Porque la documentación es muy importante, claro, para estos libros. ¿Ha aprendido más de cuestiones sanitarias, por ejemplo, por los forenses, de cuestiones policíacas, de cuestiones de balística? De balística sé poco porque es muy complicado. Además, una ya va teniendo sus contactos y
hay quien me ha asesorado en balística. Luego, forense sí, claro, pero también te dicen estrictamente lo que pueden contarte, no pueden remontarse a la historia de la medicina y decir, pues en este tipo de tejidos, no, tú les presentas un caso y ellos te sacan de dudas. Únicamente son gente que sabe muy bien lo que lleva entre manos. Únicamente en el tercer caso de Petra Delicado, donde se hablaba de penes cortados, Petra va recibiendo una serie de penes, obviamente masculinos, cortados dentro de paquetitos y, bueno, pues todo el mundo se pregunta qué es aquello, si son cadáveres, si es un loco que se mutila, etcétera, etcétera. Y yo fui a mi asesor y dije, ¿qué harías tú si encontraras un pene cortado sin dueño? Y me dijo, no tengo la más mínima idea. Aparte de eso, hay un montón de detalles que tiene que darte un forense. En un libro como Día de Perros hay un hallazgo de sangre de un perro que resulta una prueba crucial dentro de la resolución del caso. Yo no sé si al microscopio la sangre de un perro y la de un humano es diferente. Todos esos detalles, pues debes consultarlos y aprendes. Evidentemente yo aprendo de todo. He perseguido a un cartero por la calle diciéndole si dentro de los buzones que hay en los barrios para depositar las cartas después sale con algún matasellos. Pues ya sé que no. De lo que más he aprendido es de procedimientos policiales. Ya sé bastantes cosas. Aún así, pues hay veces que tienes que necesariamente consultar. Pero sí, con el tiempo voy haciéndome una policía aficionada. ¿Y qué es lo que más le ha sorprendido en ese aprendizaje? ¿Qué es lo que le ha chocado tantísimo que ha podido incluso escribirlo metiendo la pata, diciendo algo que no puede ser así y que después ha tenido que corregir? ¿Yo te lo he contado alguna vez? Porque vas directa a la pregunta, porque es así. Sí, hay un caso de Petra, una novela donde le roban su pistola y acierta a ver que se la roba una niña. La niña corre, ella no recupera su pistola. 3 días después se comete un asesinato y enseguida la policía ve que es con la pistola de la inspectora Petra Delicado. Bueno, yo no lo consulté porque me parecía obvio. Cuando ya había salido el libro, se lo di a la inspectora jefe en Barcelona, que suele ayudarme, una chica, y me dijo, aquí has metido la pata. Yo, ¿pero por qué? Porque las pistolas de la policía no están registradas. Claro, a mí aquello me dejó asombrada. ¿Cómo es posible que se arriesguen a que las pistolas de la policía no estén registradas balísticamente? No se sepa nada si se comete algún delito con ellas. Eso me sorprendió mucho. Pero me han sorprendido más cosas, ¿no? Incluso las cosas que yo imaginaba más banales, pues que está prohibido llevar la pistola en el bolso si eres una policía y que sin embargo la llevan. Cantidad de pequeños detalles que son curiosos y que nos indican que no hace falta imaginar tanto porque, bueno, no llegó ninguna carta de ningún lector diciendo las pistolas de la policía no están registradas. Yo creo que es tan absurdo que todo el mundo se lo tragó. ¿Le consta si a la policía le gusta leer novelas policíacas? ¿Ha tenido comentarios de policías diciendo, sí, a nosotros nos gusta leer, porque quizá también este es un riesgo? A lo mejor ustedes dan ideas para futuros delitos. No, que va. Yo soy una santa en ese aspecto, no se me ocurre nada. No, sí, yo tampoco es que vaya a tomar el té cada día con la policía, pero tengo información por esta contacto mía, que es una mujer muy amable, de que a ella en comisaría cuando era inspectora la llamaban Petra.
¿Por qué? Pues porque también era abogada, tenía la misma edad. Tanto es así que empezó a filtrarse a los periodistas. Y yo tuve que desmentir, porque claro, esta señora está felizmente casada con un médico y tiene 3 hijos, y Petra, sobre todo al principio de su biografía escrita, pues va a salto de mata un poco, y el sexo no tiene miramiento con él. Entonces había que poner cierto cuidado. Es verdad que la policía supongo que se entretiene con estas batallas, y supongo que ella misma, cuando hay veces que le he dado un libro y me decía, me interesaba tanto porque no sabía quién era el asesino, y piensas, bueno, ¿me está tomando el pelo o no? Pues bueno, todos reaccionamos, aparte de nuestra ocupación, cuando leemos un libro como lectores. ¿Hay algún delito, alguna trama de la que no va a escribir nunca porque le parece demasiado fuerte, algo muy aberrante, que no quiere ni pensar en ello, ni escribir sobre ello? Sí, como le digo, en realidad todo asesinato en sí mismo pues es terrible, ¿no? Si lo miras con los ojos de la literatura, no. Pues apareció en su casa, se verían unas pisadas, alguien entró subrepticiamente en la casa, asesinó a la víctima. Todo eso está muy bien, pero luego ves en un periódico a alguien que se ha encargado realmente y es cutre, es terrible, es impensable. Procuro que todo esté filtrado por la literatura. Y hay cosas sobre las que me costaría escribir, sobre todo por el impacto que puedan producir en las personas, ¿no? Por ejemplo, sobre terrorismo. Pues es un tema que me da miedo, porque cada uno lo ha vivido de una manera. Entonces puedes meterte en alguna historia ideológica que no pretendes con tu libro. Por lo demás, pues bueno, he asesinado pocos niños, porque la gente es muy sentimental, y eso de que le asesinen a los niños les sienta fatal, y procuro matar pocos perros porque me gustan mucho. Ha manifestado además que tampoco es muy cruenta, ni le gusta la casquería. No. En fin, frente a esa literatura negra, esa novela negra nórdica o japonesa, que son tan fuertes ellos, ¿no? en los detalles de los interiores y de cómo se rompe todo, prefiere la muerte limpia. Ahora que lo dice, la novela japonesa son muy buenos, pero es muy impactante. Pero cualquier cosa que nos llegue a las manos desde Japón resulta impactante, empezando por su manera de vivir, ¿no? Hay algo que no comprendes bien ahí. Pero sí, es verdad que parece que encima, según me dicen mis editores, la tendencia va por ahí. Buscamos más y más crueldad. ¿Por qué? Pues es obvio. Ustedes en su móvil miran las noticias y empiezan a mandarte unas noticias, en primer lugar, que no sabes si son ciertas o no, pero que se centran en la crueldad de algo. No te dicen el nombre. Mujer asesina a su madre en su propia casa con un cuchillo desportillado. Buscan de una manera deliberada la crueldad. Se ve que nos va a la marcha, ¿no? Nos gusta escandalizarnos, horrorizarnos. Y la novela negra, según me dicen, por ejemplo, en Francia, que era un polar, como ellos llaman, muy suave, más dulce, más tranquilo, se ha convertido también en algo mucho más llamativo. Sí, porque cómo han cambiado las cosas desde aquellas novelas, no sé si llamarles negras, policíacas de Agatha Christie, que ocurría todo en aquellas casas tan estupendas y tan maravillosas, donde la gente vestía tan bien y donde todo era tan educado, también a la hora de asesinar, a la novela negra más moderna, donde, en fin, las cosas salen con crímenes incluso familiares, donde todo se deja al aire. Ha habido ahí un trecho importante, un recorrido largo de abrir mucho, ¿no? De abrirse en canal las personas,
las ciudades, las zonas, todo se ha abierto mucho en Canal. Afortunadamente se han abierto otras cosas. Por ejemplo, yo creo que la calidad literaria, no de todos los autores, pero de muchos autores, es superior ahora que en la época de Agatha Christie. Los mismos libros de Agatha Christie pues son apasionantes porque los hemos leído todos de niños, pero estilísticamente tienen poca entidad. Es un relato plano, con poca imaginación. Es un relato que no pasaría por literario hoy en día. Otra cosa buena que tiene la novela negra moderna es que ha heredado, yo creo, lo que es el rol, el testimonio que tenía la novela tradicional, que es la de explicarnos la realidad que nos rodea. Los autores, en general, se ha llegado a un momento donde cada uno cuenta su mundo interno, sus lecturas, su infancia, sus pensamientos, sus sentimientos, pero no te cuenta cómo es la ciudad de Bilbao cuando sales, no te cuenta cómo es su frutero, no te cuenta las cosas que le suceden cotidianamente, a veces protagonizadas por gente muy sencilla y que interesan. La novela empezó en el siglo XIX a finales para que la gente supiera cómo era el medio, qué sucedía. Es verdad que hoy en día tenemos un montón de medios de comunicación y que todos nos dan noticia de la realidad, pero no es lo mismo, ni muchísimo menos, una noticia o incluso un largo reportaje a un libro literario que te aporta una emoción, acerca al lector a lo que está sucediendo allí. Y la novela negra lo hace. Las novelas de Petros Márkaris en Grecia, pues la crisis griega en la calle, como la gente vivía mal, estaba empobrecida, encima tenía sentimiento de culpa porque tenía al resto de Europa un poco haciendo de vigilantes de ese proceso, está contado en esas novelas. Por eso a mí me gustan poco las novelas negras que toman un contexto histórico. Son muy divertidas, pero, ¿qué decirles? Pues un detective en época de César Augusto, para mí pierde un poco de esa cotidianidad, de ese mundo cercano que nos da la novela negra. Quizá también eso sea un motivo para explicar por qué los autores de novela negra, sobre todo los europeos, a veces tenemos más éxito en un país extranjero que en el propio. Porque hay una cierta curiosidad entre los europeos por saber cómo vive en el fondo su vecino, cómo es la actualidad de ese país. Y la novela negra yo creo que nos lo da clarísimamente. Siguiendo en la estela mediterránea, pues leyendo a Camilleri, ves un pueblo de Sicilia, de la actualidad, y las cosas que se han renovado y las que siguen siendo exactamente igual. Hay un flujo de actualidad más trascendida y más sentida dentro de la novela que en un reportaje. O sea, la novela negra como narración de un momento histórico, y ahí quizá podríamos hablar de la aparición de Petra Delicado. Petra Delicado aparece en los años 90. En los años 90 también la situación en España ha cambiado y está cambiando y sigue cambiando. La mujer empieza a tener un papel diferente al que tenía, porque fue todo un shock, ¿no? La aparición de Petra Delicado, una mujer de la policía, pero una mujer con unas características muy, muy particulares, una mujer muy independiente. Algo que, por ejemplo, las mujeres, yo creo que además de entenderlo, apreciamos muchísimo. No sé tanto los hombres si aprecian esta cualidad de la independencia de la mujer, ¿no? Y Petra Delicado irrumpe en la novela negra con independencia, con fuerza, lo creo así, en un momento determinado de la historia. Sí,
claro, yo no estuve pensando ahora es el momento de la mujer, pero estaba bastante harta de leer novelas negras donde las mujeres eran comparsas, ¿no? Te mataban en la primera página, eras la víctima, porque casi todas las víctimas son femeninas. Eras ayudante de alguien que mandaba, que era tu jefe. Eras una investigadora privada también al servicio de alguien más, la esposa del policía, la mujer fatal que no mata a nadie, pero le dice al otro que mate. Ostras, siempre era con intermediarios por en medio. Y yo pensé, pues, ¿y por qué no hacerlo que ella mande un poco? Que esté en el centro de la historia. Que fuera fuerte, pues no lo sé. Yo soy del mayo del 68 y entonces las mujeres, ahí empezaba la auténtica eclosión de que no estábamos dispuestas a algunas tonterías, escucharlas y a pensar que siempre íbamos a estar al servicio de todo el mundo. Y creo que en ese sentido es una mujer de su época. Es verdad que no es un ángel, precisamente. Tú has dicho, tú me hablas de usted y yo entonces te contesto de usted, pero me haces hacer una doble vida. Como quieras. De tú. Venga. Has dicho que en ese momento que hubo, la gente le chocó el personaje de Petra, porque era policía. Pero no fue en España. Resulta que Petra Delicado, eso me enteré después, era la primera policía europea, de la novela europea. Había muchísimas protagonistas, pero policía ninguna. ¿Por qué? Yo eso lo analicé cuando me enteré. Porque en el fondo la figura del policía es una figura muy dura. No es una persona, bueno, una imagen, digamos, no vamos a hablar de personas, una imagen socialmente adaptado como alguien maravilloso que te lo llevarías cada día a ver un museo contigo, ¿no? No, más bien es una persona dura que se enfrenta con las realidades a veces abyectas de la sociedad, que suele tener mala uva, porque no he conocido ningún policía que regale flores a la entrada de comisaría. Y pensar que una mujer podía hacer ese papel cuando estaba en el centro de la cuestión, chocaba, porque una mujer tan dura parece que no podía ser. Y yo he llegado a la conclusión que las mujeres, pues, somos encantadoras, pero tampoco somos ángeles de bondad, ¿no? Tenemos nuestras contradicciones, tenemos nuestros arrebatos, nuestro mal genio, decimos un taco cuando nos apetece y las cosas han cambiado en ese sentido. Y no me daba ningún miedo que Petra Delicado estuviera en ese papel de policía con lo que pueda comportar. Hay un libro, que no me acuerdo cuál es, yo creo que es, no me acuerdo, es igual, donde hay una escena que Petra Delicado se mete en una pelea en un bar, una pelea como las del oeste, ¿no? Está su compañero Garzón al lado, ella está fastidiada por un revés que ha tenido de tipo profesional y le dice, Garzón, ¿sabe lo que me apetecería de verdad? Pues a estos chicos pelados que están aquí berreando y bebiendo cerveza, darles un puñetazo. Y Garzón le dice, ¿usted le apetece eso? Hay que decir que los dos van un poco cargaditos de vino. No se preocupe, se vuelve ¡ras! Y pega un puñetazo al de al lado. Y Petra se suma. Casualmente de allí los saca un juez amigo que entra allí, ve aquello y no se lo puede creer. Y les dice, todos a la judicatura, lárguense para que no se la carguen. Y Petra le explica. Le dice, las mujeres, cuando tenemos una contrariedad, la interiorizamos. Nos la tragamos. Nos la bebemos, a veces con alcohol, a veces con pastillas, a veces con lágrimas. Pero esa reacción varonil, no digo yo de liarnos a puñetazos, pero de sacarlo hacia afuera, de decir, pues sí, estoy cabreada. ¿Qué pasa, demonio? Estoy cabreada, muy cabreada.
creo que es sana y me apetecía mucho que mi personaje fuera así, capaz de los mayores cabreos. Te voy a pedir que alejes un poquitín el micrófono, Sí. una gotita, sí, porque a veces si no se nos... Eso, yo creo que así mejor. Pues diste en el clavo, creaste a la primera investigadora policía europea y has visto que has creado escuela. Ahora mismito hay muchísimas. Afortunadamente sí. Cuando yo empecé con la novela negra en España, pues me decían, es que eres la mejor escritora de novela negra. Yo decía, sí, pero soy la única, ¿no? Era así. Todos mis colegas, que ya empezaba a ver pues congresos y festivales, eran chicos. Se han ido incorporando y en los ultimísimos años hay un montón de escritoras, mujeres y jóvenes y con un montón de talento, lo cual pues es estupendo. ¿Cómo te recibieron los colegas en aquellos primeros festivales, aquellos primeros encuentros de escritores de novela negra? ¿La presencia de una escritora cómo era recibida? ¿Chocaba también a los colegas? Ni lo más mínimo. Yo me integré muy bien, me di cuenta que todo era cuestión de aguantarles las cervezas que ellos se bebieran. Piense que no es un contexto exactamente académico el de la novela negra. Suele ser festivo, suele ser de amistad, de poca competitividad, de tú has hecho esta novela y te han dado un premio y a mí no. No, es gente bastante sencilla, es un colectivo dentro de la literatura que yo aprecio mucho. Nos encontramos en cualquier país, en cualquier parte, charlamos. Y fue así desde el principio. No tuve ningún tipo de rechazo o me sentí extraña. No, no, al contrario, al contrario. Antes has mencionado que tú escribes durante bastante tiempo, o sea que a cada novela das el tiempo oportuno. ¿La parte de documentación es previa al comienzo de la escritura? ¿Lo llevas todo un poco a la par? ¿Cómo es el proceso de escritura? ¿Escribes a cualquier hora? ¿Tienes alguna manía? ¿Cómo escribes? La documentación en la novela negra siempre es antes. Siempre porque tienes que empezar a poner los ladrillos base, ¿no? Y saber por dónde te vas a mover. Luego pueden surgir documentaciones que necesites a lo largo del proceso de escritura y entonces pues haces una pausa y vuelves a investigar o a preguntar. En el caso de mis manías y mis costumbres, yo ahora vivo en el campo, felizmente, me he retirado al campo y trabajo por la mañana, desde las 10 de la mañana a las 3:30 de la tarde, sin pausa para comer. Tengo pocas manías. Me tomo un café a mitad de mañana. Tengo por allí a mi perra tumbada y nos miramos de vez en cuando y suspiramos ambas. Eso me viene muy bien. Trabajo despacio. Siempre reescribo al final. Sigo adelante durante el proceso de escritura. No tachas, lo reescribes al final. Sí. Voy adelante porque quizá yo soy insegura sobre mi propia escritura, pero es verdad que si releo lo que he hecho el día anterior o 2 días antes, me parece horrible. Entonces prefiero tener una distancia con lo que hago, seguir adelante guiada por una especie de intuición y cuando llegas al final de tus 300 páginas, lo pones al lado y empiezas a reescribir. Y cuando digo reescribir no es corregir, es reescribirlo entera. Te das cuenta de cómo suena. El oído yo creo que es muy importante para un autor. No me fiaría mucho de un autor que no tuviera oído musical, por ejemplo. Y se oye mucho mejor todo seguido, no parcela a parcela. Pero eso cada uno tenemos una manera de hacerlo. Steinbeck, lo leí después, trabajaba así. No leía
ni el párrafo anterior. Ya en eso era un maniático. Y al final reescribía. Mi querido asesino en serie es de momento la última De Petra, sí. entrega de Petra Delicado. ¿Ahora mismito estás con otra novela de Petra Delicado? Sí, estoy haciendo una cosa rara con Petra Delicado. Estoy escribiendo la biografía de Petra Delicado. Todo lo que no le he dado a los lectores durante los casos de Petra, porque claro, se sigue la investigación, ves un poco su vida privada, pero nadie sabe a qué colegio fue, quiénes eran sus padres, tenía hermanos, cómo fue su primer matrimonio, su segundo, su tercero. Todo eso, mirarlo desde el punto de vista meramente humano. El personaje que es de papel, darle una vida también de papel. He pensado en un título, no sé si no me lo cambiarán los editores, que se llame Sin muertos, porque no va a haber ningún caso policial que nadie se llame a engaño. Los que sean muy amantes de la novela negra o sigan la serie de Petra por las tramas, que sepan que ahí no voy a matar a nadie. A lo mejor me matan a mí, pero bueno. O sea que no va a ser novela negra No. en sentido estricto de novela negra. Es otra cosa. Es la historia de Petra Delicado. Eso es, exacto. La vida de Petra Delicado. Con todo lo que ha rodeado su vida desde su nacimiento hasta el momento actual. O sea que aparecerá parte de su profesión y parte de los casos en los que ha trabajado, con lo que aparecerán partes de las 11 entregas de Petra Puede que Delicado. sí. Como no he llegado ahí, no te lo sé decir. Pero habrá que tomarlo desde otro punto de vista, porque no vas a contarle al lector. Hombre, es una manera de trabajar poco, me lo voy a pensar. Pero creo que no, que hay que mirarlo desde otro punto de vista. La investigación, no tengo ni la más mínima idea. Igual les estoy contando esto hoy y dentro de 2 años vengo aquí y les digo, pues fracasé, porque no he sido capaz de ponerlo en pie. Ni idea. ¿Cuántas novelas han ido al cajón? Bastantes. Sí. Pues 3, una mediada y un libro de cuentos, porque los cuentos a mí me resultan muy difíciles. Creo que es de los géneros literarios el más difícil. La novela tienes muchos elementos de avance, de reflexión. El cuento ha de ser todo milimétrico, exacto. Tiene que tener un interés desde la primera a la última página, imbricarse todo muy bien. Es muy complicado. La muy condensación, el efecto este de condensar los pocos elementos o los muchos elementos de un cuento, pero que tienen que reducirse en el fondo para entenderlo. Yo creo que mi mentalidad, claro, es que un escritor no sirve para todo en literatura. Yo no sé hacer, por ejemplo, guión de cine, no sé hacer teatro. La poesía nunca he estado dotada para la poesía, que es muy difícil. Y el cuento, pues lo intento porque también es narrativa y hago algún cuento, sobre todo los que me encargan, pero es difícil. Veo las cosas más en general que parcialmente. Les contaré una pequeña historia. Tengo en Barcelona, nos reunimos a comer 5 amigas, todas escritoras, casi todas son cuentistas, menos yo que soy más estrictamente novelista. Un día, pues, medio de juerga, pensábamos que teníamos que escribir algo juntas. Un libro a 5 manos. Pero ¿y el tema? Porque podemos irnos. Pues vamos a hacer Mujercitas, a rehacerlo desde nuestras visiones. Venga, muy bien. Próximo mes que nos reunamos, cada una cuenta un poco el proyecto como lo ha visto. Pasó un mes, nos reunimos. Mis amigas, una había visto la llegada del padre de la guerra al final de Mujercitas, cuando encuentra a todas sus hijas, etcétera, etcétera. Se había centrado en esa llegada. La otra, en el personaje de la escritora incipiente,
cómo está pensando las historias que hará. Todas habían cogido un pequeño detalle de la novela para volcar ahí una historia personal. A mí no se me había ocurrido nada más que contar toda la historia hasta el final, haciendo unas elipsis y unos falsos capítulos. Había intentado meterlo todo. Eso me demostró que tiene que haber unas cualidades naturales para según qué géneros. La poesía, sin duda ninguna. La narrativa, la novela, permite, creo, más posibilidades y también más imposturas. Una novela mala muchas veces pasa por buena. ¿Por qué? Porque tiene muchas páginas, cuenta cosas, hay un personaje que te divierte, uno que te recuerda a tu tía del pueblo. Siempre hay alguna salida, mientras que el cuento, la poesía, incluso el teatro, es concreto y ahí tienes que acertar a la primera. ¿Puedes empezar 2 libros a la vez? No, lo he intentado. Una vez lo intenté, hacer una cosa ensayística que estaba escribiendo, por las mañanas y por las tardes escribir narrativa y no fui capaz. Concentración total en la historia que se está Aparte, contando. Una va cumpliendo años y cada vez escribir me resulta más difícil. Más de 4 horas y media no estoy sentada escribiendo, es mi tope. Antes he escrito hasta 8 horas al día. Pues bueno, se van perdiendo facultades. Dicen que es malo, ¿eh? Tanto tiempo sentada y en la misma posición no es bueno tampoco. ¿Ves? Así que, muy bien, reducir a 4 horas. Yo creo que podríamos abrir, si les parece, un turno, no sé, de preguntas o comentarios, porque seguro que alguien quiere saber algo más o quiere comentar algún detalle de lo que ella nos está contando. Alicia, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su conversación y por las cosas que nos ha contado y también muchas gracias por sus libros. A mí me gustan mucho sus libros y siento que de hace unos años a esta parte, algunas causas cada vez se han ido espaciando más, pero bueno, ya siento que se espacien más y que no aparezcan con mayor frecuencia. Por otro lado, bueno, yo no voy a emitir un juicio porque no he leído a todos los autores que escriben novela negra en España, pero creo que su humor y sus diálogos, probablemente usted es la mejor escritora de diálogos y de humor. Y además, como ha explicado muy bien, efectivamente me parece un humor muy bueno y muy genuino, y aunque sea de otra manera, a mí a veces me recuerda, no por su humor, son humores distintos, a algunos de los clásicos, no de la novela inglesa, que es otro tipo de humor, pero sí de la novela americana. Quiero decir, hay una personalidad detrás del autor que se transmite y se trasluce, pero que además, como usted ha dicho también, sirven muchas veces para dejar muy definidos a los personajes. O sea, quiero decir, cuando otras personas te describen y lo hacen muy bien, usted con una pincelada te da una... Pero bueno, aparte de todo esto... ¿Usted está casado? Porque me voy a bueno, jugar con usted, pero inmediatamente. Nunca me habían dicho nada tan grato. He venido con... No, se lo digo sinceramente. Yo suelo ser crítico, o sea, suelo ser más crítico. Aquí está mi mujer y lo puede decir. De hecho, ella misma ha mejorado mucho gracias a mis críticas. Pero bueno, yo le quería preguntar una cosa concreta. Claro, igual yo también lo estoy imaginando mal. Hace unos años hicieron una serie de sus... digamos, de los 2 actores que encarnaban a los protagonistas, no voy a decir quién, a mí uno de los 2 personajes me parecía tan clavado, al margen de la calidad de la serie, que yo lo que le quería preguntar es, ¿puede un autor como usted, igual su juicio es totalmente contrario al mío, que cuando ve un personaje, que lógicamente usted tiene una visión del personaje muy distinta de la que nos hacemos los lectores, pero que puede cuadrar tanto, puede ocurrir que de alguna manera esa perspectiva nueva le aporte también algún factor más y enriquezca su personaje y diga en la siguiente, hombre, pues aquí hay cosas que igual el actor le ha dado a mi personaje y le ha añadido cosas que me parecen interesantes. Mi curiosidad iba por ahí, y no digo que sus personajes sean pobres y necesiten mayor enriquecimiento, pero tengo esa curiosidad.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a ver, desde el punto de vista físico, visualmente soy torpe. Las ciudades, bueno, Bilbao sí porque es muy especial, la recuerdas siempre, pero recuerdo mal cualquier cosa que veo y recuerdo mucho mejor cualquier cosa que oigo. Las voces de las personas que dijeron en un momento determinado, para terror de mi marido, ¿no? Tú dijiste exactamente eso. Pues me acuerdo, es así. Creo que eso lo que propicia es que un autor echa mano de las cualidades que tiene. Mis descripciones no existen. Petra Delicado no está físicamente descrita. Fermín Garzón tampoco. Es cierto que cuando ves un actor puedes decir, sí, lo encarnaría bien. Pero en mi caso era muy, muy ajena a mí esa perspectiva. Me parecía bien, pero era como si fueran otros personajes. Ahora están rodando una serie en Italia que se llama Petra, con Petra Delicado. Es una actriz que todo el mundo dice, pues parece Petra, sus características físicas, y me enseñaban fotografías. No soy capaz de darme cuenta de esa aportación que pueda dar un actor a un personaje. Nunca he querido participar, por ejemplo, en los guiones de las series porque me falta esa visualización. Y en el caso de la serie española, es cierto, usted se refiere a Santiago Segura. Lo envejecían para hacer de Garzón. Lo tenían 4 horas en maquillaje, porque el personaje era mucho mayor que él. Y sí, es evidente que fuera de la filmación era un hombre irónico, simpático, que tomaba el pelo a los camareros. No sé, había puntos en común, había puntos en común. No pensé en él para después hacer más episodios de Petra, pero en aquel momento me di cuenta de que como persona podía perfectamente ser un aliado de Fermín Garzón. Físicamente no tengo ni idea, no lo sé. ¿En qué país ha caído mejor Petra Delicado? ¿En qué país europeo? En Italia. ¿En Italia? Sin duda ninguna. Donde tienen tantos personajes de novela negra, claro, no mujeres. En Italia ha sido increíble. Yo siempre digo en broma que en Italia estamos el Papa y yo, y no necesariamente en ese orden, ¿no? Porque no lo sé. Me gustaría saber por qué es. Petra está traducida a 17 lenguas. ¿Por qué ha sido en Italia donde la gente se ha sentido más reflejada, el humor les ha llamado más la atención? No tengo ni idea. Si supiéramos eso, pues haríamos un libro dirigido a cada país, ¿no? Decir, bueno, ahora voy a conquistar a todos los franceses y voy a vender muchos más libros que ahora. No lo sé, no lo sé. Es cierto que los españoles en Italia estamos bien vistos. Debe ser el único país del mundo, ¿no? Porque en todas partes siempre te miran un poco así. En Italia no. Y que admiran mucho la evolución de la liberación de la mujer en España. Es obvio que Italia es un país desarrollado. Les diría que culturalmente más que España, se lee mucho más. Pero está el Vaticano allí y las costumbres de las mujeres cambian con más lentitud. Hay veces que hay cosas sagradas, ¿no? Hoy yo he hecho una broma sobre los niños. No quiero asesinar niños porque la gente... Eso, que lo diga una mujer en Italia, hay veces que choca. La maternidad está muy, muy mitificada. Parece que los tiempos antiguos, que si una mujer no es una madre, es media mujer, y todas esas historias que no se entienden. Y puede que admiren esa liberación
de la mujer y eso haya influido en la aceptación del personaje. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Seguro que se nos quedan cosas. ¿Qué tipo de lectora es usted? Y ya que estamos, a ver si nos recomienda algo que le haya gustado mucho, mucho últimamente. Soy una lectora voraz. Cada vez me gusta más leer. Se lo digo de verdad, ¿eh? No estoy vendiendo el género. Durante los años en que pues, he tenido que estar más pendiente de otras cosas, leer era un privilegio. Sacabas 2 horas de aquí, 1 de allá. Ahora, desde que vivo en el campo, pues hacemos una vida adaptada a la luz del campo. En invierno, a las 6 de la tarde, hemos cenado. Yo he trabajado, he salido con mis perros a pasear, hemos hecho todo lo que se tiene que hacer. Pues en ese momento siento una especie de excitación y de placer diciendo, ya es el momento de leer. Empiezo a leer a las 7 de la tarde, me espera el libro, primero leo el periódico para enterarme de las cosas y luego hasta que me muera de sueño. Claro, eso, créanme, es una especie de sensualidad, de promesa, de decir, ya llega el momento. Sé que hay gente que me oirá y dirá, pues esta señora es que ya tiene pocas cosas en la vida, ¿no? Bueno, pues es lo que me ha cautivado siempre, lo que me ha dado mayores alegrías, donde he comprendido mejor la vida y cada vez me gusta más leer. ¿Qué le puedo recomendar? Pues hay veces que enganchas unos cuantos libros buenísimos y otras que recibes ciertas decepciones. Últimamente he hecho una relectura, que nunca hago relecturas, porque creo que la literatura también es biográfica. Yo recuerdo libros que me han gustado mucho y recordar esto estaba el año que pasé en Estados Unidos. Los dato por épocas de mi vida. Y me da miedo volver a cogerlos y encontrar que me decepcionan, que hay algo que he leído demasiadas veces, que no sé. Pero en la carrera, yo estudié filología inglesa y me tocó leer Jane Eyre. Jane Eyre, pero machacándonos. Análisis sintáctico, pronunciación, capítulo no sé qué. Cuenta la historia de este capítulo, pero variando el vocabulario del slang. Claro, era horroroso. Yo leí aquella novela muy profundamente, pero yo creo que no me enteré. He vuelto a cogerla y me parece una novela divertidísima. Además, la he leído traducida al español. Es divertida, es actual, te mantiene, es un poco naif, un poco ingenua, pero eso también me gusta, ¿no? ¿Sabes? Te das cuenta cómo está intentando captar al lector y te llena de satisfacción. Yo le recomiendo que coja una de esas novelas antiguas y la relea con ojos actuales. Aguantan perfectamente. ¿Te sientes cómoda cuando te llaman de los clubes de lectura o en las ferias de libro, por ejemplo, que tienes que atender a tantos periodistas, a la gente, a firmar ejemplares? ¿Todo este mundo que acompaña a la escritura te gusta? ¿Lo haces porque hay que hacerlo? ¿Lo soportas? Tú has metido todo en el mismo saco y no es así. No es lo mismo un club de lectura y no es lo mismo la gente que los periodistas. Yo lo siento, pero tengo que decir. Así es. Me gusta bastante reunirme con la gente, con los lectores, porque siempre encuentras un foco de unión. Si han leído algún libro tuyo en un club de lectura, es una maravilla, porque te dicen cosas que a veces ni has sospechado. Y a veces lo dicen
como si estuvieran hablando de personajes reales y eso proporciona muchísima satisfacción, ¿no? Me gusta mucho. Las firmas son interesantes. ¿Por qué? Porque yo tengo la mala costumbre de mirar a la persona que tengo delante y darle la mano. Porque si no, más vale que no lo hagas. Para poner tu nombre y no acercarte ni mirar a esa persona. Y cuando miras a la persona y le sonríes y ella te sonríe y le da la mano, pues ¡pam!, ahí se ha generado un punto de unión. Que al fin y al cabo, ser escritor es un oficio solitario. Pasas sola la mayor parte del tiempo, sin saber si lo que estás haciendo vale algo o no, insegura. Entonces, ese momento de chispa de que alguien te diga, me ha gustado, me ha interesado, qué bien lo he pasado, me he reído. Una señora me dijo, se me ha quemado la cena porque quería saber quién era el asesino. Pues todo eso, cuando se le quema la cena a un lector, me alegra profundamente. Todo eso es importante. Las personas cada vez me aportan más satisfacciones. Y luego, el darme cuenta de que alguien me está escuchando. ¿Usted sabe lo difícil que es que alguien te escuche actualmente? A mí me gusta también más escuchar que hablar, pero es muy raro, la gente no escucha. Yo creo que han tenido éxito los móviles porque es la manera de hablar todo el tiempo. Luego, si no hay cobertura, mejor, ¿no? Hablas, te retroalimentas todo el rato. Y esa salida de uno mismo y el contacto con el otro es casi una medicina a veces. No te voy a preguntar por los periodistas. No, a ver, los periodistas son necesarios, pero... Un mal menor. Y muchas veces son maravillosos, en muchos casos. Pero es verdad que hay veces que van de oficio y que tienen un montón de trabajo que se les acumula y no pueden leer tu libro entero o te preguntan algo que directamente ya le has contestado porque van cansados, porque ahí son dos oficios que se unen y entonces pues cada uno mira por el suyo. Tú dices, este tío no se ha leído toda mi novela, vaya morro. Y el otro está diciendo, ¿esta qué quiere? ¿Que me lea sus obras completas? Y ahí hay un choque, mientras que entre un lector y un escritor, pues no. Ahí, humanamente hay un momento de unión absoluta, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguien quiere decirme otra vez que soy la mejor? Como escritora, como persona y desde luego tu generosidad contándonos estas cosas es evidente. Y además Alicia Jiménez Barlet ha recibido premios pues, como el Nadal, como el Planeta. Aquí en Bilbao también recibiste, ¿te acuerdas? El farolillo de papel especial hace unos años. Exactamente en el 2015. En el 2015. Con esto quiero decir que el reconocimiento es público, porque eres una gran escritora y te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí, en Bidebarrieta, en esta Feria del Libro de Bilbao. Mil gracias y acércate a Bilbao y ven a vernos y a contarnos todas estas cosas cada vez, por favor, por lo mínimo, cada vez que tengas un libro nuevo. Mil gracias. Eskerrik asko. Agur eta bihar arte. Gracias. Si alguien quiere que le firme el libro Alicia, ahora es el momento. O calle para siempre.